Hay gente que ha entrado un poco tarde o ha tenido problemas de conexión. Entonces, por favor, te pediría que puedas hacer una breve explicación de principio a fin, algo muy resumidito, para que tal vez la gente que también está conectada pueda enganchar tal vez en lo que se ha perdido o y la gente que ha llegado tarde tal vez pueda recapitular algo por ahí para antes de seguir avanzando un poquito más, ¿no? Ya. A ver, aquí vamos a ir rápido entonces. Entonces, archivo y nuevo para crear nuestra hoja en la cual vamos a trabajar. En este es hecho para una portada de Facebook, que en tamaño estándar vendría a ser 820 de anchura por 462, pero por píxeles. Y la resolución, que va a ser la calidad con la que va a salir nuestra imagen, de 72 y píxeles por centímetro. Entonces así nos va a dar un buen tamaño y un buen peso para que podamos subirlo fácilmente y cuando alguien entre a nuestra página pueda cargar rápido la imagen. Vamos a crear. Entonces el tamaño para nuestra portada que vamos a hacer para visitar una tienda de zapatos. Para colocar imágenes nos vamos a ir a archivo y colocar elementos incrustados. Seleccionamos colocar. Nos va a aparecer un margen a los bordes que nos indica para configurar el tamaño de la imagen. Y para evitar deformaciones en la imagen, lo vamos a escalar, pero apretando la tecla Shift. Así vemos que mantiene la proporción. Al soltar Shift, se deforma. Teníamos nuestra imagen de fondo por defecto. A los costados tenemos un ojo para ocultar las imágenes. Aquí en este momento la voy a ocultar la de fondo para ver el fondo blanco de la zapatilla que queremos borrar. Lo vamos a borrar mediante el uso de máscaras y herramientas de selección. Con la varita mágica que seleccionaba en base a los colores, si le doy al clic, seleccionar negro, al rojo rojo, al blanco blanco. Aquí se me está comiendo parte de la zapatilla para evitar eso de hacer una selección, añadir o quitar. La opción de quitar y todo lo que marquemos ahora se va a salir de nuestra selección. Y ahora, para el caso contrario, que quiero aumentar esta parte para eliminarla, nos iríamos con la segunda opción en su panel de configuraciones y la añadimos. Bien. Entonces, una vez con la selección ya hecha, en la parte inferior tenemos la opción de máscaras, que al crearla, mientras tenemos hecho una selección, la va a pintar automáticamente. Para hacerlo de manera invertida, con la selección que tenemos del fondo blanco, vamos arriba a selección e invertir. Entonces he seleccionado lo contrario, ahora si creo la máscara, vemos que nos ha ocultado la parte contraria. Vemos entonces nuestra capa o nuestra imagen y nuestra máscara de capa. Que todo lo que esté pintado con negro, aquí con el pincel de nuevo, color negro al frente, todo lo que pintemos de negro se va a ocultar y si queremos recuperarlo, lo volvemos a pintar pero con el color blanco. Listo. Entonces ya recortada nuestra zapatilla, aquí con un poco más de tiempo y a detalles que podemos ir mejorando. Para el fondo, archivo, colocar elementos incrustados. Aquí para el orden de las capas, lo que tengamos por encima va a ser lo que se va a ver al frente. Así que por encima subimos la zapatilla. Y ahora trabajando con los modos de fusión en una nueva capa y con el bote de pintura,
que nos permite pintar todo un bloque en base al color que tengamos al frente. Bien, reiteramos capas. Para eliminar el basurero, nuestra capa de fondo, por encima una capa con un tono rojo, y para que se fusionen los colores de estas capas, a la que se encuentra por encima, en la parte superior vemos que dice normal. La seleccionamos. Normal. Y aquí vamos buscando con qué modo de fusión nos puede ayudar para mezclar mejor los colores. Entonces vemos que los colores que se encuentran por encima se van a fusionar o mezclar con todas las capas que tenga por debajo. Ahí tengo la zapatilla. Para duplicarla, en el espacio vacío, clic derecho y duplicar capa. Entonces vemos que la capa se ha duplicado, pero en el mismo lugar. Si queremos volver a configurar el tamaño, apretando las teclas Control T, para que nos vuelva a aparecer este margen. Le añadimos el tamaño, apretando la tecla Shift, para que no se deforme, para que no se aplaste o no se estire la imagen. Y Enter para aceptar. Ahora, para hacer esta figura que se encuentra por encima, nos vamos a ayudar de una herramienta de selección que sería el lazo poligonal, que nos permite así hacer selecciones en base a líneas rectas. Hacemos ahí la figura. Ahí, ojo, tomando en cuenta que en su panel de control está con la opción de hacer varias selecciones a la vez, ya que hay unas que nos permiten solo hacer una sola selección para hacer varias o para quitar las que ya tenemos. Bien, entonces, lazo poligonal, opción para hacer varias selecciones y vamos armando la figura. Tengo una nueva capa vacía para pintar con aquí está, el cuentagotas. Veíamos que era para que se nos guarden los colores, alguno que tengamos en la pantalla. Si le doy clic al negro, negro. Si le doy al blanco, blanco. Me copio dos colores, un tono rojo claro, los invierto y un tono oscuro. Y en base a estos dos, con la herramienta degradado, vamos a pintar solo dentro del área seleccionada. Aquí igual se pueden invertir. Si quiero que un color salga del otro lado, simplemente invertimos los colores y ya nos lo hace al revés. Listo, esto ya pintado. Ya no necesito la selección, me voy arriba, selección y deseleccionar. La zapatilla de tamaño más grande que hemos duplicado la colocamos por encima de nuestra figura. Y ahora para que se meta adentro le vamos a dar en su espacio vacío, clic derecho y crear máscara de recorte. Bien, entonces lo que hace la máscara de recorte era que metía una imagen dentro de una figura que teníamos debajo. Y como vemos, la zapatilla no va a salir de esa forma. Ahora, como hemos hecho con el fondo, mediante un modo de fusión, quiero que los colores de la zapatilla se fusionen con la figura de abajo. Aquí en la parte superior, en normal, buscamos un tono que nos pueda servir. De nuevo, otra vez con modo de fusión,
y duplicando la capa que teníamos de fondo, clic derecho, duplicar capa, colocamos justo encima y vemos que automáticamente, como esta ya tenía una máscara de recorte, esta automáticamente la crea, que son esos ganchitos que indican que solo está afectando a las capas que tienen por debajo. Con un modo de fusión y un costado a la opacidad, que es la transparencia. Que mientras más le quito, la imagen se va haciendo más transparente y a mayor opacidad se nota con más fuerza la imagen. Entonces mezclando entre el modo de fusión y la opacidad. Entonces ahí tenemos un diseño parecido. Y para terminar, ya colocarle los datos nada más con la herramienta de texto. Arriba podíamos escoger el tipo de letra, tamaño y el color. Con un color blanco, herramienta texto. Y solo le doy clic nada más en la pantalla. Zapatos. Y una vez que hemos terminado el texto, en la parte superior en su panel de control, damos esta opción de OK. De nuevo, para modificar el tamaño, las teclas Control más T. Aquí pueden acordarse de Control más T de tamaño. Enter para aceptar. Herramienta texto, damos clic. Y aquí la dirección o cualquier dato, como número de celular, WhatsApp. Entonces ya hemos trabajado por el momento herramientas de selección, que eran para seleccionar una parte y pintarla, como el caso de esta capa, o para seleccionar una parte y eliminarla, como el fondo blanco de la zapatilla. Las herramientas de pintura, como era la herramienta de el bote de pintura y la de degradado. El bote de pintura que hemos usado para crear esta capa sólida, para que se mezcle con nuestra capa de abajo. Y la herramienta degradado que la hemos usado para hacerle este tono de un rojo más claro a un oscuro. A ver, ¿qué más hemos visto? Las máscaras, que las creábamos con una imagen seleccionada, le dábamos a esta opción de abajo, el cuadrado con el círculo al centro, y se creaba este cuadro. Que todo lo que pintemos de negro, aquí con el pincel, lo va a ocultar, y si lo pintamos de blanco, lo vamos a recuperar. Y para retroceder, Control Alt Z, Z, Z. A ver, Gon, ¿hasta ahorita alguna duda antes de que empiece con el otro proyecto? Sí, Miki. A ver, te voy leyendo las preguntas que han escrito. Ya. Víctor Moisés dice, ¿qué diferencia hay entre las diferentes versiones de Photoshop? Photoshop, por ejemplo, CC 2017, el CC4, CC6. ¿Qué diferencias hay? Me pregunta. Bien, buenas tardes, Víctor. Primero que la interfaz, que cómo se muestra el programa, y luego algunas herramientas que ya son un poco más avanzadas que no incluye el programa. Por ejemplo, las máscaras, que vamos a ver en el siguiente práctico, nos dan otras configuraciones que controlan una inteligencia artificial que ya está mejor optimizada, que en versiones anteriores no tiene. Otros serían como filtros de cámara RAW, diferentes filtros que son para usuarios ya más avanzados y que las nuevas versiones de Photoshop también requieren, al tener más funciones,
mayores recursos de la computadora. Por eso les doy esta versión de 2017, ya que no se notan grandes cambios a versiones de 2019, 2020, pero ya tienen herramientas optimizadas y como es una versión no tan nueva, la pueden utilizar en cualquier computadora, ya sea una potente o una que no tenga mucha memoria. Perfecto, Miki. Vinicio Guzmán pregunta, ¿existe alguna regla para combinar textos? Ya. Una ayuda que nos podría servir sería aquí, por ejemplo, en la herramienta texto, en su panel de configuraciones, veamos que tenemos el tipo de letra, tamaño, color. Y un costadito, esto nos muestra el grosor que tienen algunas letras. Por ejemplo, una conocida es la helvética. Que una forma para trabajar sería trabajar con un mismo tipo de letra, pero controlando los pesos. Aquí a un costado, en este caso estoy trabajando con una letra bold de cuerpo grueso, y al seleccionarla, vemos que nos da una opción para hacerla más delgada o de manera inclinada. Pero eso sería una forma de trabajar con texto. Digamos, hay muchas combinaciones, pero una básica y que siempre queda bien es trabajar con una misma tipografía, hablando los pesos. Ya, perfecto. Continúo con las preguntas. Walter Bakovic, ¿cómo puedo colocar un logo en la imagen y usar ese mismo logo en diferentes imágenes sin hacer todo ese proceso de capas? ¿Cómo colocar el logo en varias imágenes? ¿Cómo colocar un logo en la imagen y usar ese mismo logo en diferentes imágenes sin hacer todo el proceso de capas? Si no está clara la Las pregunta, podemos capas, preguntarle a Walter que vuelva a reescribir la pregunta, no hay problema. no, las capas, digamos, sí o sí son esenciales y necesarias, digamos, eso es con lo que trabajamos. Pero en este caso, si ya tienes una imagen lista, por ejemplo, y solo quieres colocar el logo, en archivo, colocar elementos incrustados, le colocarías tu logo. Supongamos que esta imagen es el logo que quieres colocar. Lo acomodas y solo tienes que tomar en cuenta que subirlo, porque con las capas sí o sí vas a tener que trabajar. Solo que esté por encima de todas las demás para que te aparezca enfrente de todo. Pero sí o sí capas, esencial y lo básico sería de Photoshop. Perfecto. Israel Arteaga, si podría explicar en recorte de la imagen y luego invertir para. Me imagino que significa el tema de cómo has recortado la Zapatillas. imagen. Sí. Ya. Bien. Y entonces primero veamos las máscaras. Aquí tengo nuestra imagen. Desde aquí creo la máscara. La selecciono la máscara y lo que tenga pintado de negro es lo que se va a ocultar. Y lo que pinte de blanco es lo que se va a mostrar. Ya entonces lo que tenía hecho era una selección de la parte blanca. Y que si tenemos ya hecha una selección, a la hora de crear máscaras, automáticamente la va a pintar. Ya en este caso, como me lo he hecho al revés, la selección, me ha seleccionado la parte blanca y está pintando todo lo contrario. Para eso me voy a selección e invertir. Y cuando creo la máscara, entonces ya está borrando lo contrario, la invierte la selección. Ese sería. Ya, perfecto. Continúo con las preguntas. Em, Alan Valverde. Alan, ¿cómo estás?
¿Cómo convierto el mismo diseño en plantilla para volver a usar en otra imagen? Ya, a ver. En este caso sería para volverlo a guardar como un archivo de Photoshop. Iría a archivo, guardar como, guardar como si es la primera vez. Escoges la carpeta y lo guardas simplemente nada más para que al volverlo a abrir, aquí guardar como, escojo la carpeta y en tipo, fijarse que sigue como archivo de Photoshop, para que cuando lo volvamos a abrir siga manteniendo todo por capas, ya puede eliminar esta imagen, colocar otra, y así, pero guardándolo como archivo de Photoshop, para que siga manteniendo las capas y las imágenes, para que ya las trabajes en base a lo que necesites. Perfecto. Nathan, Daniel, ¿se podría crear una imagen o un logo en 3D? ¿Y cómo se convertiría en 3D? En este caso, dentro del Photoshop, sí se puede hacer esto. Mm, Más enfocado a la creación de logos vendría a ser el Illustrator, porque ahorita el Photoshop nos da una opción de manejo de 3D, pero en las últimas versiones es un 3D muy básico que normalmente no da buenos resultados. En ese caso sería usar otro programa como Illustrator, que ese es un programa ya especificado a lo que es creación de logos e imágenes vectoriales. Perfecto, perfecto, Miki. Eh, dice Alan, usted como experto, ¿recomienda hacer spots o videos en el Photoshop? Mm, Igual, otro programa mejor para utilizar para ese spot podría ser After Effects, ya que Photoshop tiene su interfaz más enfocada a lo que es imágenes. Lo que se podría hacer sería GIFs, pero ya esos son un poco, baja mucho la calidad de la imagen y sería una imagen muy corta, nomás como son los GIFs que se repiten. Pero para hacer un spot aconsejaría mucho más el After Effects, otro programa también. Perfecto. Albert pregunta, ¿cómo puedo fusionar dos fotos diferentes y que se vean como una? A ver, a ver qué es un ejemplo. A ver. Podría ser mediante los modos de fusión. Pero tomando en cuenta que los modos de fusión, sobre la capa que modifiquemos a modo de fusión, va a afectar a todas las que tenga por debajo. Así que para que afecte solo a la que está por debajo, le creo una máscara de recorte. Clic derecho, máscara de recorte. Y así con algún modo de fusión podría ser. Ya se van fusionando los colores de una imagen con la que tiene abajo. Eso ya es cuestión de ir probando cuáles son los modos de fusión o con cuál se quiere trabajar también. Cada uno tiene una forma de trabajar diferente, pero así podría hacerse mediante una máscara de recorte y un modo de fusión. Perfecto, perfecto, Miki. A ver, Mirko, dice, es pregunta del logo. Simplemente ya está respondiendo. Alan, ¿cómo convierto el mismo diseño en plantilla? Alan está volviendo a escribir su pregunta. Dice, ¿cómo convierto el mismo diseño en plantilla para usarlo en otra imagen y no realizar de nuevo ese mismo diseño? Bueno, gracias Gonzalo, me quedó claro. Parece que ya le quedó bien.
Ahí Después está. sigo con las preguntas. Ujú. Bueno, ya está. No hay más preguntas. Creo que Ya, puede seguir avanzando. bien. Me voy. Un momentito, lo cierro este. A ver, un ratito se me ha colgado todo, creo. Ahorita lo vuelvo a abrir, se me ha colgado el Photoshop. Perfecto, Miki. No hay problema. Justo, a ver, Denis Canedo pregunta, ¿tienen en venta en esta versión a la venta esta versión de Photoshop? Denis, creo que hemos colocado en el grupo de WhatsApp algunos links para que puedan descargarse el Photoshop. Creo que están en Mediafire para que los puedan descargar la misma versión gratuitamente. A ver. Y esta sale la pantalla, ¿no? Sí, ya sale la pantalla. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a ver un diseño un poco más avanzado, pero que igual vamos a seguir manteniendo las herramientas básicas o lo principal de Photoshop. Y aquí dando el ejemplo que sería como para una tienda de celulares o tecnología. En una nueva imagen, aquí igual poniendo el estándar de tamaño. Hace rato hemos visto una que era de tamaño más horizontal. Ahora en este caso vamos a hacer como una imagen cuadrada de 1080 por 1080. Y la resolución lo mismo, 72 píxeles por centímetro. Crear, se crea nuestra hoja, 1080, 1080 y vamos trabajando. Ahora estas imágenes igual te paso, ¿no? Te comparto para... Sí, por favor, yo las subo aquí al Zoom. Bien. Entonces esta imagen está dividida en varias capas también, que sería una, nuestra imagen del celular, el fondo del árbol, que lo he hecho como modo de fusión, y la imagen del león. Vamos primero a recortar nuestras imágenes. Archivo, colocar elementos incrustados o colocar. Igual, no se olviden, Shift para que no se deforme. Y por si acaso, esto de Shift aplica a partir hasta la versión 2018. En las versiones 2019, 2020, automáticamente lo hace. Lo que hace Shift es lo contrario, deformar. Bien, entonces coloco mi imagen, le creábamos la máscara, recordando que lo que pintaba de negro es lo que se viene ocultando. O aquí en este caso, para hacer más rápido y poder ayudarme, puedo usar alguna herramienta de las de selección. Aquí puedo usar el lazo poligonal. Y ahora vamos a ver igual cómo movernos dentro de la interfaz de Photoshop. Tenemos la lupa. Cuando se habilita su panel de configuraciones, tenemos la opción para aumentar el zoom o reducirlo. Y cuando lo tenemos muy cerca, a un costado a la derecha y en la parte inferior, tenemos para mover.
Ya, esa es una opción. Con la herramienta lupa o apretando la tecla Alt y con la rueda del mouse hacia atrás o hacia adelante. Ya. Entonces, viendo eso, seguimos para borrar la imagen. Aquí voy a hacer una selección de la parte que quiero recortar. Entonces voy a hacer una selección a base de clic, 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 de puntos y líneas. Eso solo dedicarle un poco de paciencia, siempre y cuando, como todo, siempre y cuando queremos hacer mejor, algo dedicarle un poco de paciencia y más esfuerzo. Esto lo voy a hacer un poco más rápido. Bien, entonces ya tengo hecha la selección. Me voy a colocar dentro de la máscara y con un pincel negro. Como ya tengo hecha la selección, no importa dónde pinte, solo va a pintar ahí adentro. Para desmarcar, selección y deseleccionar. Ahora esto podríamos igual con un pincel negro, siempre fijándose estar encima de la máscara. Y dedicándole con un poco más de detalle. Bien, entonces yo tengo mi recorte, vamos a introducir la imagen del león. Y ahora como veíamos, nuestros modos de fusión, al costado teníamos la opacidad. En este caso lo que quiero es acomodar el ángulo del león en base a cómo está el ángulo del celular. Para eso, desde las guías que nos aparecen a los costados para el tamaño, si alejamos el ratón o el mouse, vemos que nos se vuelve una curva, que es para girar la imagen. Y aquí decía, nos podemos ayudar con la opacidad, reduciéndole para que nos deje ver la imagen de atrás. En conjunción con la opacidad. Enter para aceptar. Y ahora para el león vamos a ver una forma más avanzada para hacer una selección. Como aquí veíamos que era puro líneas rectas o curvas, pero que se pueden hacer mediante la herramienta de lazo. En el caso del león, hay una parte en la que cuenta con el pelo, que el pelo siempre es algo difícil de cortar a la hora de eliminar un fondo. Aquí de nuevo. Primero me voy a acomodar con opacidad, con el lazo poligonal y seleccionar la pantalla que es donde quiero que entre el león. Aquí para este caso vamos a dejar una parte del pelo. Aquí los dedos de la mano. Ya.
Cierro mi selección. En el punto que he empezado, la termino. Y ahora al crear máscara, todo lo que tenga seleccionado se va a ocultar y lo va a pintar de negro. Si lo echo al revés, invierto la selección. Ahí. Bien, entonces como les indicaba, a la hora de recortar pelo siempre es un cambio muy difícil que no vamos a poder hacerlo muy a detalle. Para eso es lo que existen la selección de la máscara, que tenemos nuestra máscara. Si le damos clic derecho, justo encima, nos va a dar la siguiente opción, seleccionar y aplicar máscara. Entonces se nos va a abrir en una nueva ventana con otras herramientas y otras configuraciones. Vemos primero en la parte superior, aquí para colocarle un fondo en negro, y abajo tenemos la opacidad, que nos va a ayudar para diferenciarlo del resto. Tenemos estas que serían las dos herramientas principales. El primer pincel, que sería como pintar con blanco más o pintar con negro menos. Que lo que pinte con este pincel lo va a ocultar y lo que pinte con el pincel de más lo va a añadir como si fueran blanco y negro en una máscara afuera. Y el segundo, que este va a ser, este es el que utiliza una inteligencia artificial para reconocer la diferencia de color que hay de una imagen con la otra. Por ejemplo, aquí vemos que los tonos se diferencian, el café, los tonos diferentes con el azul, el blanco del cielo. Aquí primero con esta herramienta iríamos a la opción de quitar de menos. Primero de manera superficial vamos eliminando para que nos lo haga mejor el trabajo luego la herramienta. Y ahora sí, con esta herramienta, que sería el pincel para perfeccionar bordes. Lo seleccionamos, igual nos da opción de más y menos. Con la opción de más, con un pincel igual, tomar en cuenta trabajar con un pincel de tamaño pequeño para que puedas reconocer mejor los bordes. Entonces vemos igual cómo nos da un poco, nos mantiene la silueta de los pelos de la melena. Bien, entonces ya hemos visto para configurar el fondo, las herramientas con las que vamos a trabajar, y más abajo aquí a la derecha tenemos para configurar al final toda la máscara, que tendríamos primero el desplazamiento del borde. Vemos entonces en las máscaras que todo lo que se nota es porque la máscara está pintada de blanco, mientras que el otro resto está pintado de negro. Y podemos desplazar ese borde, ya sea hacia afuera o hacia el interior de nuestra imagen. Aquí es calcular qué se adapta mejor. Luego el contraste, para que la diferencia entre los blancos y negros de la máscara sea más pronunciado. Y el desvanecimiento, que en algún caso que le queramos dar alguna difuminación a los bordes, sería aumentar el desvanecimiento para disimular algún corte que tengamos muy recto. Y que el redondeado que tendría una función similar a la de desvanecer. Entonces regulando. Una vez que ya hemos terminado de hacer el recorte, damos a OK. Entonces vemos que ya se nota un poco mejor la silueta del cabello, a diferencia que si lo hubiéramos hecho como estábamos haciendo anterior con un pincel, vemos que nos va a dar un corte recto y que va a perder la esencia de la melena, o si no, que tendríamos que hacerlo punto por punto, cabello por cabello, y así nunca terminaríamos. Entonces así sería como se hace una selección avanzada en base a las máscaras. Bien, continuamos. Ahora vamos a hacer el fondo.
Para el fondo, aquí veo que me tiene un candado, simplemente para desbloquearlo, lo jalo al basurero para eliminarlo. Con la herramienta de cuentagotas, nos acordamos que era para que nos guarde los colores sobre los que le damos clic. Vamos a trabajar con los tonos de león, que sería un marrón más claro, lo invierto en un tono más oscuro, con la herramienta degradado en la capa del fondo. Aquí quiero un degradado radial. Al revés, que el oscuro vaya hacia afuera. Y por encima la imagen del árbol que le he mezclado como modo de fusión. En conjunción con la opacidad. Ya estamos terminando. Y ahora aquí vamos a ver, introducir un poco a lo que son los efectos o los estilos de capa. Aquí vemos que detrás del celular tiene como una sombra que hace que resalte del fondo, que se separe un poco mejor. Los estilos de capa o efectos son los que se van a encontrar en la parte inferior al lado de donde creamos las máscaras en FX. Y todos estos vendrían a ser los diferentes efectos que nos permiten. Seleccionamos cualquiera y vemos que nos ha abierto esta ventana. Para habilitar los efectos, simplemente aquí habilitamos esta palomita de la izquierda. Y si queremos configurar ese efecto, lo seleccionamos y vemos que en la parte derecha nos aparecen las configuraciones de ese efecto. Aquí los más utilizados o más importantes, porque hay muchos que ya se han vuelto obsoletos o que le dan una estética fea, vieja al diseño. Los más importantes vendrían a ser el bisel y relieve, que es eso que les hace como un relieve a la imagen. Le aumenta como el borde un poco. El trazo, que nos hace una línea al borde de nuestra imagen, en el cual podemos configurar el color, si queremos que esté adentro de nuestra imagen o hacia afuera. Y la sombra y resplandor, que tenemos tanto para dentro de la imagen como para afuera. Aquí en sombra y resplandor interior, o resplandor exterior y sombra paralela. Primero la sombra nos va a dar un efecto de sombra. Queremos que nos oscurece la parte de adentro de la imagen. El resplandor nos daría un efecto parecido, pero en vez de una sombra nos daría un brillo. Aquí para el caso de la mano lo que he usado ha sido una sombra paralela, que es similar, solo que lo hace en la parte de afuera. Aquí volvemos de nuevo a la opacidad. ¿Se acuerdan igual que es la opacidad? Para que se note más o menos. Para que sea más o menos transparente. Ahí entonces. Una sombra. Ok. Entonces esos serían los diferentes efectos. Y vemos que al ponerle alguna capa se nos van a ir almacenando en la parte inferior de nuestra capa. Y que igual nos permiten quitar el ojo para ocultarlo o mostrarlo. Al igual que teníamos como con las capas. Ahora me hago de nuevo una selección rápida aquí como para darle ese brillo que tienen las pantallas de celulares. Aquí igual una forma, no importa que lo haga muy detallado. Sobre una nueva capa con degradado blanco y negro. Veamos que tenemos las diferentes opciones. Me voy a la cuarta. Al revés. Y ahora lo que quiero es que este color se mezcle con abajo. Vamos como modo de fusión.
y reduciendo la opacidad. Le puedo crear una máscara. Y ahora en este caso que no necesito tanto de la ayuda de una máscara, puedo directamente usar el borrador, que nos va a permitir igual las mismas configuraciones que un pincel, tamaño, dureza o estilo. Y vamos a ver de nuevo igual que era la dureza, que a mayor dureza nos va a hacer un corte sólido y a menor dureza nos lo hace un corte con un borde más difuminado. Y con una opacidad bien baja. Ahora para que se nos mezclen los colores, igual aquí vemos cómo hacer los grupos. Si es que llegamos a hacer un proyecto que tenga demasiadas capas, demasiadas imágenes, a la hora de querer, como me preguntábamos, usar una plantilla o algo para volver a hacer otro diseño en base al que hemos hecho, una forma de poderlo mantener ordenado es trabajar mediante grupos. Aquí teníamos entonces para eliminar las capas, para crear nuevas capas vacías o esta carpetita que vendrían a ser los grupos, que lo creamos y todo lo que queramos meterlo dentro, simplemente lo jalamos hacia dentro de la carpeta. Entonces vemos que nos ocupa un menor espacio, podemos tener un mayor control del diseño y trabajar de manera más organizada. Aquí dándole doble clic para cambiar el nombre. Este igual, podemos crear un nuevo grupo. Lo coloco por debajo. Este puede ser nuestro fondo. Y así evitamos perdernos si es que queremos volver a utilizar el trabajo, manteniéndolo de manera ordenada, todo bien nombrado. Ahí con grupos. Ahora para ir terminando, igual, vemos que hay una diferencia de tonalidades, que los colores de la mano no se mezclan muy bien con las tonalidades del león, que mantiene unos colores más fríos, mientras que el león mantiene unos tonos cálidos, medio amarillos. Para hacer eso, otra vez volvemos a hacer con los modos de fusión. Por encima de la mano me creo una nueva capa, el cuentagotas, para copiar algún tono que predomine en la imagen, que serían estos tonos amarillos. Y con el bote de pintura, pinto toda la imagen, para que solo me afecte a la mano, a la que se encuentra abajo, máscara de recorte, y para que se mezclen o fusionen con un modo de fusión. Aquí sirviendo, probando. Entonces vemos que se van mezclando mucho mejor los colores del fondo, de la mano, de la imagen del león. Y podemos hacer de nuevo para todos, para todo, duplicar esta capa. Colocarla por encima. Entonces vemos que ya nos ha tenido toda la imagen con una misma o gama de colores que se mezclan mejor entre ellos. Y para terminar, solo sería aumentar el texto, lo que están publicitando. Aquí como la idea que he querido dar aquí de este celular es que es un celular de gama alta, de último modelo, pantalla Full HD, que vas a ver la imagen en tan buena calidad que vas a pensar que se está saliendo por afuera de la pantalla. Pero entonces igual, trabajando
Vamos a dar una revisión a todo. Empecemos por el fondo. El fondo lo hemos hecho con un degradado de 2 colores de tonos amarillos que ha sido con los que hemos ido trabajando en la imagen. Para fusionarlo, una imagen por encima con un modo de fusión para que se mezclen ambas imágenes y el fondo. Luego una selección y un recorte de la imagen del celular. Aquí ya es dedicarle un poquito más de tiempo a la máscara nada más. Esos detallitos, que ya cada uno lo va a ir trabajando con más paciencia. Luego el recorte de león, que aquí hemos hecho una selección más avanzada para seleccionar lo que es el cabello o el pelo. En la máscara hacíamos primero una selección básica y lo que sería nuestra parte difícil era el cabello. Lo dejábamos ahí como un bloque sólido. Y sobre la máscara, clic derecho, seleccionar y aplicar máscara. Aquí para configurar el fondo, el color que lo queremos tener, para que eso no se mezcle con la imagen. En este caso yo lo utilizo en negro. Estos 2 pinceles, el primero como pintarlo de nuevo para que aparezca, para que desaparezca. Y el pincel para corregir los bordes, que recordamos para hacer una selección con un pincel pequeño. Y así vamos recortando el cabello tratando de mantener el mayor detalle posible. Veamos el desplazamiento del borde, que era el desplazamiento del borde de nuestra imagen, de nuestra máscara. Si lo queremos más hacia adentro, más hacia afuera. El contraste, que era la diferencia de color de la máscara. Blanco es lo que se ve, negro es lo que se oculta. Si queremos aumentar el contraste más entre blanco y negro. Y el desvanecimiento, que era para dar un difuminado a los bordes junto con el redondeado. Entonces en nuestra mano, el león. Aquí le he puesto un pequeño brillo, como si le estuviera dando la luz y con un modo de fusión. Aquí con una opacidad más baja. Y luego para ir mezclando todas las imágenes para que mantengan una mejor armonía, ir mezclándolos en base a un tono que queremos que es el que sobresalga de la imagen. Hemos utilizado el cuentagotas para copiarnos un color y hemos pintado las capas y como modo de fusión y hemos hecho una mejor integración de toda la imagen para que parezca un conjunto y no imágenes por separado. Y para terminar, el texto que lo aumentábamos con la herramienta texto. Y bien, ahora sí, con eso ya concluimos. Ahora sí, otra vez preguntas. Listo, Vicky. A ver, yo te voy leyendo algunas cosas que han escrito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué página, a ver, dice Alan, qué página nos recomienda para descargar imágenes en alta definición que sean sin derechos de autor? Y ya, aquí lo voy a escribir dentro del Photoshop. Sería Pixabay o Pixabay. PX Here. Esta no recuerdo bien. Pixhere o Pexere, algo más o menos era por ahí. Algo por ahí en el corrector de Google ya les va a corregir el nombre, entran ahí nomás. Vendrían a ser esas dos. Otra forma también de buscar en alta calidad sería directamente desde el buscador de Google. Ahora aquí les comparto. Ya. Que cuando buscamos una imagen, por ejemplo, león, imágenes,
Está saliendo la pantalla de Google, ¿no ven? Sí, Miki, estamos viendo. Entonces leo en imágenes y a un costado abajito de la barra de navegador tenemos herramientas. Vamos a seleccionar en tamaño grandes. Entonces, cualquier imagen que seleccionamos, vemos que nos da un buen tamaño de 1200, 1900 por 1080. Pero eso serían de esta manera en Google, imágenes, herramientas y grande. O si no, en esas dos páginas, Pixabay o Pixhere. Buenísimo. A ver, hay otra pregunta acá. Dice Jacinto Colque. Tengo una duda. Al dar formato al proyecto, ¿cuál es la diferencia de 8 bits a 16 bits? ¿Y por qué se utiliza 72 ppp de resolución? Por un lado. Y su otra consulta es que exista eh, una imagen en la opción. Siempre hay que añadir una imagen en la opción de colocar imagen incrustada o no, dice. No me queda clara la segunda consulta, Ya, esa sí, sí. pero bueno. Ya. Entonces, la de crear de 72 de resolución es que 8 bits, 16 bits, eso solo para mejorar la... No, no es para mejorar, es para trabajar con imágenes que ya son que tienen mucho detalle, que ya utilizan, por ejemplo, eh, fotógrafos profesionales, que ellos ya trabajan con imágenes no de 1000, de 10.000, de 9000, que quieren manejar la textura de la piel y a mayor tasa de bits mantiene más la textura de las imágenes. En este caso, como estamos haciendo imágenes para diseño web, con 8 bits ya nos da una buena calidad, ya nos sale bien la imagen. De caso contrario, si le aumentaríamos, ya tendría un peso de más que no, de gana que no necesita la imagen y que normalmente la mayoría de las imágenes que hemos trabajado son de 8 bits. Como te digo, las de 16 bits son las que sacan cámaras de fotografía profesionales o esas cosas más o menos, que va a guardar un poco más el detalle, pero eso es, como digo, para trabajar imágenes que ya son muy grandes, como para hacer gigantografías, eso en cuanto a los 8 bits, y la resolución, que 72 es la resolución estándar con la que se trabaja para subir imágenes a las redes o para hacer por medios digitales. En otro caso sería 300, que es cuando se quiere utilizar para llevar a impresión. Esto igual. En modo de color tenemos estos dos principales, que es el color RGB, que es para medios digitales, celulares, pantallas, televisores, y color CMYK para imprimir, ya sea para hacer banners, gigantografías, y la resolución 72 igual para medios digitales y 300 cuando queremos llevar a imprimir. Y luego, ¿qué era lo otro? De imágenes incrustadas. Ah, ya. O podemos tener la opción solo de colocar, que solo colocaríamos esa opción. En este caso tengo estas dos, colocar elementos incrustados o enlazados. Siempre es mejor colocar incrustados, porque lo que hace esta opción es que hace una copia dentro del Photoshop. Y si, por ejemplo, lo llevo en un flash a otra computadora, me va a mantener la imagen de león. En cambio, si le pongo la opción de colocar elementos enlazados, es que no hace una copia dentro del Photoshop, sino que la busca en la computadora, en la carpeta que tengas y recién la mete al Photoshop. En caso de que, por ejemplo, hayas dado esa opción, colocar elementos enlazados y después la hayas eliminado la imagen del león, cuando lo quieras volver a abrir, ya no te va a aparecer porque la has eliminado de tu computadora. Que uno la hace una copia en Photoshop y el otro solo hace como un enlace dentro de tu computadora, que si lo quieres pasar a otra
no te va a mostrar o no va a aparecer. Eso sería. Ya, buenísimo. A ver, David Justiniano dice, ¿cuál es el mejor formato para trabajar las imágenes? Me imagino, Eh, mejor, ¿cuál es mejor convertir para poder trabajarlas en Photoshop? JPG o PNG. Aquí vale, doy una pequeña explicación. Entonces, rato me preguntaban para seguir teniéndolo como plantilla, para seguir trabajándolo, era archivo, guardar como y como Photoshop, ¿ya? En este caso que ya quiero guardar la imagen terminada para volver a usar en otro proyecto, puedo utilizar o JPG o PNG, cualquiera de estos dos. Ahora la diferencia es que si lo guardo en JPG, por ejemplo, todo lo que tengo, todo lo que he eliminado el fondo, me lo crea automáticamente un fondo blanco. A ver, JPG. Entonces vemos que automáticamente me crea un fondo blanco. En caso de que queramos guardar una imagen sin fondo, la vamos a guardar, pero como PNG. Guardar, aquí OK, y ya no me genera ese fondo y mantiene la transparencia. Pero esos dos, JPG o PNG. Y ahora para redes sociales, eso es para seguir trabajando con nuestras imágenes en otros proyectos. Para exportarla para redes sociales o para medios digitales, nos tenemos que ir a exportar y guardar para web. Entonces aquí nos muestra nuestra hoja. Y aquí igual tendríamos la opción de JPG o PNG. Que el JPG nos va a crear el fondo blanco y el PNG ya no lo crea. Aquí tenemos dos usos. Uno para que si queremos hacerla con un poco más o menos de detalle. Esto ya no afecta mucho, pero son detalles pequeños. Pero eso sería JPG o PNG en guardar como y ya para subirlo al internet, exportar y guardar para web. Eso sería. Perfecto, perfecto, Miki. Bueno, no tengo más consultas, entonces no sé si alguien más en el grupo quiere escribir alguna duda o es que directamente lo dejamos así. Esperemos a ver unos segunditos si es que Pregunten si les alguien, quedó alguna duda o cualquier cosa. a ver, pregunta, al guardar el trabajo después de elegir el lugar donde se guarda, donde nos sale otra opción donde se elige el máximo o mínimo, ¿cuál es el recomendable? Dice. Me imagino que está hablando en el formato JPG, pero a ver, si es dirigido para redes sociales, no sé, Miki. Ya para subirlo a internet sería archivo, exportar, la web. Ya. Ahora aquí en esta pantallita que nos da para exportar los diferentes formatos, el más aconsejable sería en PNG, ya que este lo optimiza para subir por internet, aunque no va a afectar mucho el JPG o los diferentes tipos, pero aquí vemos el peso final con el que nos va a salir la imagen. Si lo guardo en JPG me va a pesar 165 kilobytes. Si lo guardo en PNG 444, en PNG 24, ya me lo aumenta el peso a 1 mega ya. Así que aconsejable sería trabajar entre estos dos. Aquí no varía mucho. Aquí dependiendo cuál te da un mejor peso, o el PNG 8 sería, ya que mantiene una media, manteniendo la calidad y optimizado para que cargue más rápido en las páginas de internet. Pero este sería el PNG 8. Perfecto, perfecto, Miki. Están pidiendo las medidas
la tabla de medidas. Se las voy a subir inmediatamente. Se las voy a compartir ahora. Y igualmente se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que la tengan a la mano, en qué medidas pueden crear sus diferentes artes. Te agradecemos, Miki. Ha estado súper práctico el curso. Así que nos vemos. Nos despedimos entonces. Se Bueno, cuidan entonces todos. les pido gracias a todos por haber participado de este webinar y como les digo, aprovechen el curso que es bien práctico. Aquí vemos que tenemos un montón de herramientas que a veces no son necesarias y que con lo básico ya podemos hacer eso, darle un aspecto más llamativo a nuestra empresa y que está a mitad de precio para todos los que han asistido. Bueno, gracias y a ver si nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos.